vamos a explorar un tema crucial para entender cómo nuestro cuerpo maneja las grasas, las lipoproteínas. Estas increíbles moléculas son las encargadas de transportar los lípidos en nuestra sangre, asegurándose de que lleguen a donde más las necesiten. Las lipoproteínas vienen en diferentes formas y tamaños, cada una de ellas con una función específica, desde los kilomicrones que transportan las grasas de nuestra dieta hasta las HDL conocidas como el colesterol bueno, que ayudan a limpiar nuestras arterias. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? ¿Qué papel juegan en nuestra salud y enfermedades como la aterosclerosis? En este video vamos a desglosar la estructura y función de las principales lipoproteínas: kilomicrones, VLDL, LDL y HDL. Descubriremos cómo se forman y cómo se mueven en nuestro cuerpo y qué sucede cuando hay un desequilibrio en sus niveles. Prepárate para un viaje fascinante a través del metabolismo de los lípidos y aprende cómo estas pequeñas pero poderosas partículas mantienen nuestro sistema en... ¿Sabías que las lipoproteínas son pequeñas esferas que se encargan de mover lípidos por la sangre y transportan sustancias importantes como el colesterol? En este video exploraremos a detalle los puntos más importantes sobre estas macromoléculas. Lo primero que debemos conocer es la composición general de las lipoproteínas, la cual es muy importante e interesante, y hablaremos de ella a continuación. Como ya sabemos, existen cuatro tipos principales de lipoproteínas. Estas están clasificadas por su densidad y tamaño: los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Cada una tiene características únicas y diferentes. Sin embargo, todas ellas comparten la misma composición. Las lipoproteínas en general están formadas por una monocapa de fosfolípidos, la cual les va a permitir interactuar con el plasma sanguíneo. Si nos fijamos un poco más adentro, vamos a encontrar moléculas de colesterol libre, mientras que en el centro podemos encontrar la parte hidrofóbica o un núcleo apolar, que está formado por lípidos como triglicéridos y ésteres de colesterol. En la capa externa de las lipoproteínas se encuentran unas proteínas llamadas apolipoproteínas o apoproteínas. Estas se van a clasificar en las apoproteínas transmembrana y en las apoproteínas periféricas. Algunas, como la ApoB100, la ApoB48, son transmembrana, mientras que otras, como la ApoA, la ApoC y la ApoE, son periféricas. Cada una de ellas se encuentra en uno o más tipos de lipoproteína. Por ejemplo, la B48 está en los kilomicrones, mientras que la B100 está en las lipoproteínas de baja densidad, en las lipoproteínas de densidad intermedia y en las lipoproteínas de muy baja densidad. Las apolipoproteínas cumplen tres funciones clave. Una función estructural, que es la que le da identidad a la lipoproteína. Asimismo, cumplen una función como ligandos, permitiendo que la lipoproteína entregue los lípidos a las células, y asimismo cumplen una función reguladora, la cual activa o inhibe enzimas en el metabolismo de las lipoproteínas. Algunos datos adicionales a modo de resumen son que las diferentes lipoproteínas tienen distintas apolipoproteínas, dependiendo de su función. En el cerebro, por ejemplo, la HDL es la única que puede cruzar la barrera hematoencefálica. Otro dato es que las apolipoproteínas que forman parte de las lipoproteínas vienen en varios subtipos y cada uno cumple funciones específicas dependiendo del tipo de lipoproteína. Esto significa que no todas las lipoproteínas son iguales. Algunas entregan lípidos a las células, otras los almacenan o incluso los eliminan. Por último, tenemos de que también los genes intervienen en este metabolismo de los lípidos. Y la creación de estas lipoproteínas es un proceso complejo en el que van a intervenir varias enzimas.
Si los genes que controlan estas enzimas o las propias lipoproteínas tienen defectos, pueden surgir enfermedades metabólicas que afectan el transporte de los lípidos en el cuerpo. Ahora vamos a hablar acerca de las LDL o lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas son ricas en colesterol y transportan principalmente esta molécula por todo el cuerpo. Pueden transportar el colesterol de dos formas. La primera es colesterol libre y la segunda es el colesterol en su forma esterificada, la cual está unido a un ácido graso que es apolar e hidrofóbico. Su principal lipoproteína es la ApoB100, la cual también es su única apoproteína, y esta es muy insoluble, así como también es crucial para que la LDL pueda ser reconocida por el receptor y les ayuda a entregar el colesterol a las células. Las LDL derivan de las lipoproteínas de muy baja densidad. El proceso ocurre cuando las lipoproteínas de muy baja densidad que transportan triglicéridos y colesterol desde el hígado hacia los tejidos son metabolizadas por enzimas en la sangre, como la lipoproteína lipasa. A medida que las lipoproteínas de muy baja densidad pierden triglicéridos y van reduciendo su tamaño y densidad, se convierten primero en lipoproteínas de densidad intermedia y posteriormente en lipoproteínas de baja densidad que, como hemos aprendido, son ricas en el colesterol. Ahora, la captación de las LDL. Para que se dé la captación, primero los ésteres de colesterol entran a la célula por endocitosis mediada por receptor. Este proceso es donde el receptor de LDL reconoce a la ApoB100 que se encuentra en las células que requieren colesterol, y así, al interactuar con ellos, se forma el complejo ligando-receptor y ocurre la endocitosis. Un dato interesante e importante es que la mayor parte del metabolismo de las LDL ocurre en el hígado, donde se procesa alrededor del 70% de esta lipoproteína. El hígado va a desempeñar un papel crucial en la eliminación de LDL. Por otro lado, el restante 30% se metaboliza en los tejidos extrahepáticos, es decir, en otras partes del cuerpo que también necesitan colesterol para diferentes funciones como la producción de hormonas o la reparación de membranas celulares. Por ellos, estos van a expresar el receptor del LDL, el cual se forma en el retículo endoplasmático rugoso, pasa por el aparato de Golgi y finalmente se coloca en la membrana celular, esperando la llegada de una partícula de LDL. La insulina va a ser la hormona que va a regular el receptor de LDL. Y aquí vamos a poder ver la importancia de esta hormona, ya que si esta falla, los niveles de LDL aumentan en sangre y eso es peligroso para la salud, por lo que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, como sabemos, la LDL es responsable de entregar el colesterol a las células del cuerpo, lo que es esencial para muchas funciones celulares. Sin embargo, las LDL pueden ser problemáticas, ya que debido a su tamaño pequeño y a su densidad, pueden quedarse atrapadas en las paredes arteriales, contribuyendo a la formación de placas de aterosclerosis, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los kilomicrones son las lipoproteínas más grandes y menos densas del organismo. Están especializadas en el transporte de triglicéridos y ésteres de colesterol desde el intestino hacia el resto del cuerpo. Están compuestos por las apoproteínas ApoB48, ApoA, ApoC y ApoE, y su tamaño oscila entre los 75 y 1200 nanómetros de diámetro. Debido a su alto contenido de lípidos, tienen una densidad menor a 0,930 gramos sobre mililitro. Su composición incluye aproximadamente 1 a 2% de proteínas y 98-99% de lípidos, lo que los convierte en vehículos eficientes para la distribución de grasas. Se originan en el intestino delgado y su principal función es trasladar los lípidos hacia el hígado y los tejidos periféricos para su posterior almacenamiento o utilización. El tamaño de los kilomicrones aumenta proporcionalmente a la cantidad de lípidos que ingerimos, por lo que a medida que ingerimos más lípidos, más grandes se hacen los kilomicrones en nuestro interior.
El proceso de formación comienza cuando los triglicéridos que consumimos en los alimentos entran en el lumen intestinal. Estos triglicéridos son degradados por la enzima lipasa en ácidos grasos y monoaciglicéridos. Una vez ya están estos componentes libres, entran en el enterocito a través de la membrana apical. Dentro del enterocito, los ácidos grasos y los monoacilglicéridos se vuelven a unir formando nuevamente los triglicéridos. Estos, junto a otras proteínas y lípidos, se empaquetan finalmente en los kilomicrones. De esta manera se crean. Una vez ya tenemos los kilomicrones, pasan por la membrana basal del enterocito hacia el sistema linfático y de ahí viajan a la vena subclavia y luego ingresan al torrente sanguíneo, donde son distribuidos estos triglicéridos a las células y los tejidos que los van a necesitar. A medida que los kilomicrones van llegando a las células y los tejidos que los necesitan, poco a poco van perdiendo su carga de triglicéridos, volviéndose cada vez más ricos en colesterol, puesto que ahora este es el compuesto que tienen en mayor cantidad. Ello también modifica su composición de apoproteínas, ya que ahora nada más poseen la ApoB48 y la ApoE. En este punto ya se les considera remanentes de kilomicrones, los cuales también varían en otros aspectos. Por ejemplo, su diámetro ahora es de 30 a 80 nanómetros, su densidad varía entre 0.930 y 1.006 gramos sobre mililitro y poseen una composición de 6 a 8% de proteínas y de 92 a 94% de lípidos. Ahora, los remanentes de kilomicrones son considerados proaterogénicos, es decir, que favorecen la formación de placas en las arterias. Ahora hablaremos de las lipoproteínas de muy baja densidad, también denominadas VLDL. Estas lipoproteínas se forman en el hígado y tienen como principal función transportar los triglicéridos y ésteres de colesterilo desde el hígado precisamente hacia otros tejidos. Su contenido de apoproteínas es el siguiente. Contienen ApoB100, ApoE y ApoC y tienen una densidad que varía de 0.930 a 1.006 gramos sobre mililitros. Poseen un diámetro de 30 a 80 nanómetros y tienen una composición de 7 a 10% de proteínas y de 90 a 93% de lípidos. Al igual que los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, a medida que van llegando a las células y tejidos que los necesitan y distribuyen su contenido de triglicéridos, poco a poco se van enriqueciendo de colesterol, puesto que ahora este es el componente que tienen en mayor cantidad. Así, poco a poco se van convirtiendo en lipoproteínas de densidad intermedia. En esta etapa, conservan únicamente las apoproteínas ApoB100 y ApoE, y al igual que los remanentes de kilomicrones, son consideradas también proaterogénicas. Ahora hablaremos sobre las lipoproteínas de alta densidad, conocidas como las HDL. Estas son muy importantes para el proceso de eliminación del colesterol del cuerpo. Estas tienen un diámetro que varía entre 5 a 15 nanómetros y una densidad que oscila entre 1.63 y 1.210 gramos por mililitro, lo que le da la característica de alta densidad. En cuanto a su composición, están formadas por un 32 a 57% de proteínas, lo que las hace más densas que otras lipoproteínas, y entre un 43 a 68% de lípidos. Su principal función es recoger el colesterol de los tejidos del cuerpo y llevarlo al hígado, donde será eliminado. Este proceso es esencial para mantener niveles saludables de colesterol y prevenir enfermedades. En la imagen también podemos ver los principales componentes del HDL como el ApoA, el ApoC y el ApoE, que son proteínas claves para su función. Es importante recordar que el HDL es conocido también como el colesterol bueno, porque ayuda a eliminar las arterias y reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Ahora, el HDL se forma en el hígado y en el intestino delgado, donde se crean partículas inmaduras. Estas partículas recogen el colesterol de los tejidos periféricos utilizando transportadores celulares. Durante este proceso,
El HDL se va volviendo más denso al transformar el colesterol en una forma transportable. Finalmente, el HDL lleva el colesterol de vuelta al hígado, donde puede ser eliminado o reutilizado, lo que ayuda a mantener los niveles de colesterol adecuados en el cuerpo y reduce el riesgo de enfermedades. En conclusión, todas estas lipoproteínas son importantes debido a que ayudan al transporte de lípidos en el cuerpo. Sin embargo, cuando hay un exceso en el consumo de lípidos como el colesterol, puede contribuir a la formación de placas en las arterias y aumentar el riesgo de enfermedades. Por ello, es importante mantener un equilibrio saludable entre estos tipos de lipoproteínas, ya que es crucial para la prevención de enfermedades. Muchas gracias.